a cargo del licenciado Miguel Salinas Ángeles. Les dejo el micrófono. Adelante. Buenos días a todos. Agradecemos la invitación a las autoridades de aquí de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, Francisco y Madero, por hacernos partícipes de este evento. Vamos a iniciar presentándonos como equipo de trabajo. Nosotros somos un equipo que está conformado por nuestro profesor, el licenciado Raimundo Isidro Alavés, que es traductor de varias obras literarias. Del español las ha traducido al ñamñú. Unos ejemplos: El Principito, El Llano en Llamas, Quijote para niños, Aura, Árbol Adentro de Octavio Paz recientemente, y tenemos bastantes libros ya por parte de él que nos ha traducido, precisamente preocupado por dejar material para alumnos como ustedes, ya en un nivel profesional. Nuestras compañeras que nos apoyan en el trabajo de este equipo que ha conformado el profesor han venido trabajando con nosotros a partir de hace ya varios años y son unas dedicadas promotoras de las lenguas maternas, no solamente del otomí o el ñamñú, que es el que se habla aquí en el Valle del Mezquital. Nuestra compañera Josephine es quien asiste más actualmente al profesor Raimundo, ya que mis otras ocupaciones ya no me lo permiten hacerlo como antes. Ella está virtualmente más tiempo en las clases de otomí, y nuestra compañera, que es licenciada en comunicación, ella también ya tiene muchos años trabajando con el profesor y se ha destacado por la poesía en lengua materna, que es el ñamñú. Bueno, sin más preámbulo, nosotros somos el grupo Los Pumitas Yasitumshi de la FES Acatlán y venimos promoviendo la cultura otomí. Yo voy a dar inicio con mi ponencia, La cultura ñamñú, una mirada por su historia. Yo quiero hacer énfasis en primero la cultura ñamñú. Cultura ñamñú, nada más esas dos palabras. Cultura, la podemos derivar de dónde viene la cultura. ¿Cómo emana la cultura? ¿De dónde proviene? ¿Quién la crea la cultura? Para empezar, la creamos todos, a través del lenguaje, por medio de la lengua. Eso es lo que venimos nosotros más a destacar, la importancia de las lenguas maternas, ya que la lengua ñamñú es una lengua materna originaria que no tiene raíces griegas, ni latinoamericanas, ni latinas, ni grecorromanas, de ninguna otra. Son originarias de estas tierras exclusivamente. Nosotros vemos que la lengua es una herramienta que ha sido creada para nombrar las cosas, pero ¿por quién? Por nosotros mismos, por los sujetos que hemos tenido la necesidad de nombrar las cosas. Y aquí es a donde vengo a hacer énfasis, a la lengua ñamñú. Cada etnia, cada población, cada lugar del mundo, no nada más del territorio mexicano, tiene una forma exclusiva de expresarse. Por eso la lengua ñamñú o lengua ñamñú es la forma exclusiva de sus hablantes de nombrar las cosas, de darles una connotación y la importancia necesaria dentro de sus vidas y dentro de su cotidianeidad. El lenguaje, así como la cultura, es algo natural, ¿sí?, que nosotros venimos adquiriendo, pero es externo a nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque es de todos, no nada más es de uno. Si fuera mío, exclusivamente yo podría modificarlo o lo podría cambiar. Y aquí voy a hacer un pequeño énfasis en lo que significa la palabra cultura por medio de un pensador clásico, Cicerón, que él nos habla, que viene del vocablo latino cultus, que viene derivado de la palabra colere, que quiere decir cuidar del campo y el ganado, lo que hoy en día llamamos cultivar. Nosotros cultivamos a la gente al venir a la escuela o a estar dentro de un salón
entramos a cultivarnos. El que está frente a ustedes está cultivando a ustedes un conocimiento, ¿sí? Nuestro autor nos dice que es cultivar el espíritu. Él lo mencionó como cultura animi, ¿sí? Era una metáfora que él hacía para florecer la sabiduría humana, para engrandecernos como humanos. Esto viene porque no tengo mucho tiempo, tenemos poco tiempo para poder terminarlo, entonces estoy haciendo un resumen de una ponencia más grande. Y ahorita, con respecto a la lengua, nosotros venimos a hablarles de la lengua ñamú, el otomí. Les hice un énfasis en la cultura que es derivada del lenguaje y la lengua. Ahora, la lengua ñamú pertenece a la familia otomiana, ¿sí? Que se agrupa con el mazahua, y esas lenguas a su vez se relacionan con el matlacinca o huitleco para construir la familia otomiana. Este grupo está emparentado con el tronco que es otra rama del mismo tronco común, que el tronco común es el proto-otomangue, y después se desarrolló y salió el otomangue. Posteriormente, esta está emparentada con otras lenguas que son habladas fuera del área central donde se habla el otomí, ¿no? Que es el iscanteco, el amuzgo, zapoteco, chiapaneco, ¿cómo lo quito? Entonces, nosotros tenemos una relación entre varias lenguas. De un solo tronco común se han derivado varias lenguas, pero cada una es originaria de un lugar. En eso quiero hacer énfasis, ¿no? La lengua ñamú es exclusiva de los ñañús que emigraron de un lugar central que estaba cerca de allá por el Pedregal en tiempos de antes de nuestra era, cuando hizo erupción el volcán Xitle. Hubo una migración, jalaron la mayoría hacia el Valle del Mezquital y a Jilotepec. Posteriormente vienen diferentes migraciones donde se va dando la evolución de la lengua y se va atando de sus modismos locales. Por eso se hacen sus variantes, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una relación, la lengua ñamú, con muchas otras lenguas. Está el triqui, el amuzgo, el tlapaneco, zapoteco, chantino, chinanteco, el mangue. Todas esas vienen de una sola raíz, pero cada una tiene su forma idéntica de pronunciarse con sus cosas que los rodean. No tenemos la presentación porque traía un mapa para más o menos ubicarles en qué partes del área central de México se ubican las poblaciones mazahuas, las matlacincas, pero pues no tenemos la oportunidad. Esperemos que posteriormente en algún momento. Estamos hablando con respecto a la lengua ñamú, que en la actualidad se tiene registro que se habla en 8 estados de la República, ¿sí? El primero donde más se habla es en el estado de Hidalgo, ahí nadie se lo quita. Pero aquí nosotros tenemos una organización que dice que se habla en el estado de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Michoacán, Tlaxcala. Y Tlaxcala es un punto muy importante aquí ahorita porque si me da tiempo, a eso hablo en mi ponencia de una mirada a la historia de la cultura. Hay un pasaje histórico de los otomíes, de los ñamú, que es muy poco conocido. Pero ahorita vamos a seguir hablando de estos estados donde se habla. Y actualmente en el INEGI nos dice que en esos 8 estados tienen una población aproximada de hablantes de 298,861 personas. Esto según el censo del INEGI del año 2020. Dice, el otomí que recibe diferentes denotaciones, aunque quizá la más común es conocida como el ñañú. ¿Por qué? Porque es la que predomina en el Valle del Mezquital. Entonces, les digo, traigo aquí los mapas para que vieran que el ñamú se habla en diferentes partes, pero en sus variantes, ¿sí? En el estado de Querétaro se habla el otomí del Bajo Noreste, que es el ñoño, el ñuju, el ñaju, y pues no puedo presentarle la diapositiva,
Pero lo que sí les quiero hacer mención es que la lengua ñamñú, como tal como la conocemos, viene siendo desarrollada a partir del año 1100, 1200, porque como ustedes lo saben, esto ha ido, la lengua es una evolución. Así como la sociedad evoluciona, las lenguas van evolucionando. Y conforme ha ido transcurriendo los tiempos, la lengua ha venido transformándose y en la actualidad se ha seguido transformando y se sigue transformando porque en la actualidad hay muchas palabras que en la antigüedad no se pronunciaban, no se hablaban. Esas son las construcciones lingüísticas que se hacen en la actualidad para llevar a cabo las traducciones, como lo hace nuestro profesor, el profesor Raimundo, que es quien nos ha llevado este material para poder ser obra de futuros profesionistas. Bueno, dentro de todo esto, la importancia de los otomíes es que ellos son una cultura milenaria, son más antiguos que los mixtecos, que los náhuatl. Esta lengua es mucho más antigua que cualquier otra. Y un ejemplo que me hubiera gustado mostrarles es la pirámide de Cuicuilco, que está en la Ciudad de México, por el sur de la ciudad, cerca del volcán Xitle, que esa pirámide es de forma circular, ¿sí? Cuando todavía no existían otras pirámides más que las circulares que realizaban los otomíes, y esta es anterior a las pirámides que vemos en Teotihuacán. Esta pirámide es más antigua que las de Teotihuacán y ellos ya dominaban el círculo, ¿sí? Entonces, es tan importante esta cultura que no podemos desperdiciarla y dejarla ir, nada más porque la modernidad viene avasallando a las culturas originarias. Ustedes que son futuros profesionistas en educación docente deben de transmitir el mensaje de que la cultura no está peleada con la modernidad. Esto es un hecho de que las culturas ahorita están en la vanguardia, las culturas originarias están en la vanguardia. Tenemos un programa por medio de la UNESCO que dura 10 años. Estamos en el decenio de las lenguas maternas. Empezó en este año 2022 y termina en el año 2032. Por eso vamos a darle el realce necesario para que nosotros, como futuros profesionistas que van a estar frente a grupos, frente a personas, no se avergüencen y que al contrario peleen la identidad que les da su lengua, porque de eso se trata la lengua, la identidad y el arraigo del lugar donde tú perteneces. Y no por eso estás limitado a traer un iPhone. No porque hables una lengua estás limitado a usar el Skype. No, al contrario. Me da mucho gusto ver en la ciudad a mucha gente que va en el transporte público y se sube y van hablando su lengua materna. Y yo pues soy muy metiche quizá y me acerco y les pregunto cómo se llama su lengua y ya me dicen cómo es su lengua y los felicito precisamente para que no lo dejen. Si alguno de ustedes, los que están aquí atrás, los que están acá adelante, hablan el ñamñú o hablan alguna variante del otomí o de alguna otra lengua, háblenla sin pena. Eso es el mensaje más que nada que nosotros venimos a transmitir. Les quiero dejar más información sobre esto, pero voy a tocar el punto importante de lo que les mencionaba de Tlaxcala. Es un dato histórico que muy poca gente conoce y esto va relacionada con los ñamñús. Cuando los olmecas, cuando hubo una inmigración por la invasión de los mexicas en el centro del valle de la Ciudad de México, migraron en varias direcciones y un lugar que fueron a llegar ñamñús fue a Tlaxcala. Ahí el lugar se llamaba Tecuac. Ese lugar, Tecuac, era muy conocido por sus guerreros, eran muy nombrados, ¿sí? Se llamaban Otomitl, a los guerreros otomíes, así les llamaban los náhuatl y los tlaxcaltecas. Este pasaje que les comento es muy importante porque no se tiene un dato certero de que si fueron
exclusivamente otomíes que ya estaban ahí o que eran gente que había emigrado por esa situación de la matanza que se hizo por la conquista de los mexicas en el valle de la cuenca del Valle de México. Pero la situación es de que cuando Hernán Cortés llegó a tierras de estas latitudes, se encontró primero con los totonacas de Tabasco. Fue el primer encuentro que tuvieron los conquistadores, bueno, las personas que vinieron a invadir esas tierras con los habitantes de estos pueblos. Fue la única lucha donde fueron españoles exclusivamente con originarios de esas tierras. Posteriormente que fueron sometidos los pueblos al que conquistaron, bueno, al que invadieron principalmente al principio, estas personas se unen a Hernán Cortés y llegan a Tlaxcala, y ahí es cuando les da el recibimiento los otomíes, que era la batalla de Tecuac del siglo XVI. Ustedes lo pueden investigar más a fondo si buscan la información con Yolanda Lastra, su libro de la tesis doctoral que llevó a cabo, o hay otros libros. Ya no me voy a extender más porque no quiero ser ya me pasé de tiempo, creo, y le voy a dar la palabra ahorita a mis compañeras que van a entonar una canción que es exclusivamente de las mujeres, y aquí mi compañera les va a explicar un poquito de qué habla la canción que ellas van a interpretar. Muchas gracias, el Creador los ayude, pasen feliz su vida.